Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. El hombre se acercó y me dijo: sígueme. Y yo le seguí. Esta decisión maravillosa permite que yo viva cada minuto de mi vida de maravilla en maravilla, de maravilla en maravilla. El paso más grandioso es aceptar a Jesucristo. Si por seguirle a Él sufriré muchas pruebas, tribulación y pesares, hasta darle mi vida, hasta darle mi vida. Paz y amor siento en mi ser, paz y amor siento en mi ser. Yo he decidido seguir a Cristo. Cambio mi vida, le seguiré a cada instante. Abre los ojos y mira, descubre la única felicidad alcanzable. Hoy, en este momento, hoy.
Dios, que me dio la salvación, y sé que Él es tu Dios, mi Dios, y sé que Él es nuestro Dios. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Esta mañana damos comienzo a un programa más de La Verdad que te hace libre con el pastor Alfredo Uc. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos y le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro en esta mañana de martes. Saludos para todos, hermanos, qué bendición. Y pues les invitamos, hermanos, para que nos estén acompañando, nos manden sus comentarios, nos dejen saber de dónde nos están escuchando. Y en esta mañana dejándoles saber los medios por los cuales usted puede estar en sintonía. Recuerde, a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, también a través de TuneIn Radio, a través de esta aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone. También estamos en vivo a través de Facebook Live en esta mañana. Y pues pidiendo disculpas, hermanos, el día de ayer estuvieron trabajando la compañía de internet, el cual pues esa es la que usamos. Estaban trabajando aquí en el área donde nosotros estamos, nuestra cabina, y no podíamos hacer la emisión del día de ayer del programa con el pastor Heriberto Patiño. Primeramente Dios, el próximo lunes estará de nueva cuenta en vivo. Así es que le invitamos para que sigan en sintonía, sigan escuchando. Comparte los medios por los cuales nos pueden también sintonizar. Recuerde que si conoce a alguien que no tenga internet, también puede estarnos escuchando a través de una llamada telefónica marcando al 605-475-8361. 605-475-8361. Y también si lo desea hacer desde México, desde la República Mexicana, cualquier parte, solamente antepone el 001 para que pueda estar en sintonía. En esta mañana estamos completamente en vivo y a través de Facebook Live. También recuerde que terminando los programas, usted puede ir a YouTube. Nos encuentra como Radio Bautista El Faro y ahí puede encontrar la programación, todos los diferentes programas que hemos llevado a cabo. Por si acaso desea escuchar alguno que usted se perdió, ahí lo puede estar escuchando. Vamos a mandar un canto, vamos a escuchar este canto y regresando vamos a tratar de mandar algunos saludos si acaso llegan y dejar saber quién nos está escuchando. Regresamos.
tengo a alguien que me da la vida, me da su amor, y en las pruebas solo no estoy. Él escucha mi clamor, de día y de noche es mi protección, y cuando más me siento abatido, no me abandona, pues es fiel amigo. Eres tú, Jesús, que a mi lado estás y me das la fuerza para poder avanzar, para hablar tu verdad, que diste tu vida por la humanidad. Eres tú, Jesús, que a mi lado estás, y no tengo duda de que en ti puedo confiar. Tristeza en mí no existe ya, un giro a mi vida has dado ya. Vivía en el mundo sin ti, Señor, y mi alma cada día vagaba. Mi vida era nada y un vacío era mi ser. Qué triste es estar sin Dios, solo es sufrir la vida así, pero
cuando Cristo me encontró. Ese desierto que sin vida antes era yo, Cristo salvó. Hermanos, 9 de la mañana con 50 minutos, y agradecemos a todos los que están en sintonía. Saludos a la hermana Guadalupe Tamés, que nos está escuchando desde Allende, Nuevo León. Saludos, hermana, Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, también aquí dentro de los Estados Unidos, les mandamos un saludo. En diferentes partes, nos escuchan de todas partes, bueno, a través de Facebook, la oportunidad que se da de llegar a todo el mundo a través de Facebook, pues invitándoles para que compartan estos medios, para que compartan esta transmisión y que más puedan estar en sintonía. Gracias a todos, hermanos. En esta mañana, en unos minutos más, vamos a entrar en la enseñanza. El día de hoy, como cada martes, nos estará predicando la palabra el pastor Alfredo Uc desde Tailandia, y va a ser una bendición, hermanos. Y bueno, en estos próximos días, hermanos, como les hemos estado diciendo, lo que es la programación y todos los anuncios en nuestra página www.radiobautistaelfaro.com van a ser cambiados a la nueva programación y todo lo nuevo que se está llevando a cabo dentro de esta estación. Y bueno, les invitamos para que nos compartan, cómo podernos escuchar. Recuerde nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, también a través de TuneIn Radio, descargando la aplicación TuneIn, nos pueden estar sintonizando. Así es que les invitamos, hermanos, para que compartan estos medios, para que compartan la manera que pueden estarnos escuchando, y será una bendición el poder tenerles en sintonía. Vamos a oír otro canto, hermanos, para después entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que en esta mañana le invitamos para que usted pueda estar escuchando, para que usted pueda compartir cómo podernos escuchar, y vamos a oír este canto y regresamos en esta mañana con mucho más. No se vayan. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es
cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias una vez más a Dios porque podemos estar aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Es un gusto, hermanos, de verdad, cada martes el poder tener este tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios y pues estar aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Gracias a Dios que desde ya varios meses hemos podido continuar con este programa y pues bueno, les saluda, para quienes no me conocen, el hermano Alfredo, y pues los que ya me conocen pues ya sabrán que nosotros somos una familia de México. Mi esposa es la hermana Terry, tenemos 5 niñas y somos misioneros en el país de Tailandia. Y bueno, les estamos saludando desde Tailandia, hermanos, y esperamos que se encuentren bien. Les pedimos que nos ayuden a orar por Tailandia. Estamos, gracias a Dios, que el país está muy bien en cuanto a la pandemia. Es uno de los países con mejores resultados. Fue considerado como el mejor país, ¿verdad?, en tratar este asunto. Hay muy poco peligro, muy poco riesgo. Pero pues hay otras cosas que suceden aquí, ¿verdad? Y bueno, en estos días han habido muchos acontecimientos. Y bueno, pues tal vez usted podrá haber visto noticias y les pedimos que nos ayuden a orar por este país para que Dios pueda permitir que las cosas se den como es su voluntad de Él. Y también, hermanos, para que pueda este país entender, ¿verdad?, que tiene una gran necesidad, que es la necesidad de conocer a Jesucristo, de conocer al Mesías, el Señor Jesucristo, y que puedan venir a la verdad. Y bueno, ayúdenos a orar por Tailandia, amados hermanos. Ayúdenos a orar por la iglesia, como algunos de ustedes lo hacen. Hemos ya tenido abierto esta iglesia, gracias a Dios. Rentamos este local y abrimos la iglesia hace ya más de un año. Y pues bueno, nos tocó que en ese tiempecito que después de haber abierto tuvimos que cerrar por cuando se hicieron muchos reglamentos por la pandemia, pero gracias a Dios que hemos podido abrir desde hace ya algunos meses, y pues Dios nos ha ayudado mucho en el tiempo que hemos estado continuando. Ayúdenos a orar por la iglesia, por los hermanos. Es un poquito a veces complejo el poder traer a personas desde un trasfondo budista a la verdad, y aún así vienen a la verdad, el poder entender, ¿verdad? Y ese es el contexto del versículo que utilizamos de este programa, el nombre, ¿verdad? Cuando Jesús estaba enseñando, dice que Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Si permaneces en mis palabras, dice, tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, es muy bueno que después de ser salvos, ¿verdad? A veces el trasfondo es muy pagano, a veces no lo es, tal vez, pero todos tenemos un trasfondo que derribar, ¿verdad? Y llegar a conocer la verdad. Y entre más podamos permanecer en las palabras de Dios, ¿verdad?, podemos tener libertad. Y es lo que queremos como hijos de Dios. Y bueno,
Le damos gracias una vez más, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los hermanos que han estado escribiendo mensajes, que han mandado saludos. Siempre leemos sus mensajes y siempre les mandamos, siempre deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Y bueno, siempre que terminamos, ya aquí ya es muy tarde, ya es prácticamente la medianoche, terminamos el programa aquí, pero con todo gusto lo hacemos y a veces a día después puedo leer los mensajes, los comentarios, pero gracias, hermanos, a todos por escribirnos. De todos modos, hermano Gerardo, ahí como siempre, él está leyendo los mensajes y mandando los saludos. Gracias a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan. Y en verdad, hermanos, que nuestro deseo es que usted escuche la palabra de Dios, que usted la escudriñe y que usted mire en ella, ¿verdad? La voluntad de Dios es lo que queremos. Como seres humanos podemos cometer errores. Todo predicador que está en un púlpito puede cometer errores como ser humano, ¿verdad? En la enseñanza, pero recuerde, hermano, que la palabra de Dios no tiene error. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y escuchamos al predicador, podemos entender cuando la Biblia está teniendo un sentido, ¿verdad? Cuando la Biblia está teniendo un solo lineamiento de interpretación de principio a fin, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es un libro, ¿verdad? Y Dios es uno, la Biblia nos dice, y queremos enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios siguiendo, ¿verdad? Lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y no siguiendo tradiciones, enseñanzas, teología, doctrina de hombres, pero queremos enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar el día de hoy. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de Proverbios y habíamos hablado acerca del capítulo 2 y capítulo 3 en los días anteriores. Y bueno, vamos a continuar, dije la semana pasada que íbamos a continuar hoy, lo que estábamos enseñando. Y hemos estado viendo, hermanos, que este libro de Proverbios, el capítulo 2 y 3 solamente, ¿verdad? Y hemos visto cuántas cosas tan tremendas podemos encontrar en la palabra de Dios en este libro de Proverbios. Recordamos quién era Salomón. Salomón, ¿verdad? Era un hombre sabio, un hombre lleno de sabiduría de Dios. Yo creo que había sabiduría en su vida para las cosas cotidianas, las cosas, el conocimiento tal vez humano, ¿verdad? Cosas que tal vez no tienen relación en cierta manera con la palabra de Dios, aunque todo lo podemos conectar a la palabra de Dios, por seguro que sí, pero también podemos ver la sabiduría de Dios en el corazón de Salomón, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos aquí el libro de Proverbios, un libro con tanta sabiduría para nuestras vidas en Dios, para que podamos agradarle, podamos tomar decisiones correctas, que son palabra de Dios y nos enseñan, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y es muy bonito ver cómo la Biblia nos conecta Proverbios con Salmos. Muchas verdades repetidas en Proverbios y en Salmos, mayormente en el Salmo 119 y algunos otros salmos como el Salmo 1, ¿verdad? Como el Salmo 40, ¿verdad? Como otros salmos que podemos ver en la Biblia. Y se hace muy interesante porque sabemos que Salomón era hijo de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y él escribió salmos muy interesantes, cosas de mucha bendición, principios bíblicos para nosotros. Y vemos esta conexión de Proverbios con Salmos y vemos cómo por seguro, ¿verdad?, que Dios dio a Salomón la sabiduría, ¿verdad?, que viene de Dios y la trajo a través también de las enseñanzas de su padre. Y es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Y es muy interesante en Proverbios 4 cómo nos habla de las enseñanzas del padre hacia el hijo. Y leemos, hermanos, entendiendo que en la Biblia muchas veces hay historias, ¿verdad? Hay enseñanzas que son igualmente simbólicas, hablándonos del padre y nosotros. Al mismo tiempo que se habla de la vida cotidiana igualmente. Entonces estamos viendo el Proverbios 4 el día de hoy y vamos a mirar qué tremendo cómo Salomón, ¿verdad?, habla acerca de esa sabiduría que vino del Padre. Yo creo de todo corazón que David enseñó a Salomón la ley de Dios, que él enseñó qué era lo que la ley decía para que él pudiera
saber o discernir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Él enseñó a Salomón que la sabiduría que él debe de tener en su vida es una sabiduría que viene de su ley, viene de su palabra, que es lo que hemos visto en capítulos anteriores, como Salomón explica que la sabiduría viene de la enseñanza de Dios, y dice la Biblia, de la ley de Dios. Y por eso él dice en este Proverbios: hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Él dice, es muy importante que tú no te olvides de su ley. Y es muy importante, dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Es muy importante que no se aparte de tus ojos. Imagínense a David enseñando a Salomón. Salomón, tienes que entender una cosa, que no debes de apartarte de la ley de Dios, que no debes de olvidar la ley de Dios, porque a través de ella tú puedes tener sabiduría de Dios. ¿Por qué? Recordamos que en Deuteronomio Dios le dijo a su pueblo: pueblo mío, esta ley que yo te doy, estos mandamientos que yo te doy, son tu sabiduría. Esa es su sabiduría. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las palabras que vienen de la boca de Dios son sabiduría de Dios. Si alguien nos dice, no, es que no hay sabiduría en la ley de Dios, bueno, está contradiciendo lo que la Biblia dice y las palabras de Dios. Todo lo que sale del corazón de Dios y de la mente de Dios es sabiduría de Dios, es el plan de Dios, ¿verdad? A veces leemos, ¿verdad?, muchas cosas en la Biblia y a veces no logramos entender las cosas, y a veces tenemos conceptos negativos de mandamientos en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente no tenemos un corazón de amar la ley de Dios, ¿verdad? Es como la gente que es atea, que es la gente inconversa, la gente que no quiere creer en Dios. Ellos tienen una Biblia y a veces tienen Biblias en sus casas. Yo he escuchado gente que es atea, que tiene Biblia en sus casas, y ellos leen la Biblia y ellos tratan de encontrar contradicciones, y ellos exponen contradicciones, exponen cosas y hablan que Dios es esto y lo otro, que si Dios existe, Él es un Dios de ira y es un Dios que no tiene amor. Y esto es primeramente por el concepto que tienen hacia la palabra de Dios. Y igualmente, hermanos, cuando nosotros leemos acerca de la ley de Dios, y literal acerca de la ley de Dios que trajo desde los tiempos antiguos, nuestra mentalidad a veces negativa puede hacer que nosotros veamos negativos los mandamientos de la ley de Dios o las enseñanzas de la ley de Dios. A veces no logramos entender ciertas cosas y lo primero que hacemos es tener una mentalidad negativa, ¿verdad? Algo que no es, ¿verdad?, bueno, no es agradable, algo que vemos que tal vez es malo, y hasta podría ser como que nosotros tenemos un pensamiento diferente a lo que Dios escribió en su ley. Y dice, David le decía a Salomón, por seguro, porque él lo dice, lo vamos a ver ahorita: no te olvides de mi ley. Guarda la ley, no se aparten esas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que recordar esto. No importa qué tan difícil, no importa qué tan, tal vez fuera de la mentalidad humanista de hoy en día sean los mandamientos de Dios, siempre son la sabiduría de Dios, porque Dios lo dijo. Toda mi ley, no nada más algunos, no nada más los 10 mandamientos, no nada más las cosas que Cristo confirmó en el Nuevo Testamento, pero Él dice toda mi ley, y realmente lo dice, la Biblia dice su ley, porque Él no dice algunas cosas, ciertas partes, sino que Él habla de su ley. Recordamos que la palabra de donde viene la ley significa, ¿verdad?, todo el mandamiento, literalmente. Si estudiamos esa palabra e investigamos, habla de todos los mandamientos de Dios. Hay sabiduría en ellos, ¿verdad? Y son cosas que Dios dejó para nuestro bien. Ahora, es la sabiduría de Dios. No nada más por los simbolismos, ¿verdad? No nada más porque, por ejemplo, esto significaba esto hoy en día, esto significaba esto hoy en día, y podemos encontrar, ¿verdad?, como la Biblia dice, esas sombras de cosas que han pasado y cosas que todavía van a venir, ¿verdad? Pero no nada más allá de eso, sino en el aspecto de en el aspecto del mandamiento literal, ¿verdad? Dios sabe por qué Él nos pide lo que Él nos pide, y Él quiere que hagamos lo que Él nos pide. Entonces estamos viendo capítulo número 4. Y mire qué dice la Biblia ahí. Dice la Biblia ahí. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis
cordura. Ahora vemos aquí esto, ¿verdad? Y vamos a pensar en esas dos cosas. Vamos a pensar en Salomón hablando acerca de su padre literal, su padre terrenal. Y vamos a pensar en nosotros pensando en nuestro padre que es Dios, ¿verdad? Y también obviamente nuestro padre terrenal, ¿verdad? Si tenemos un padre que ama a Dios y su palabra, ¿verdad? Y aún no lo tengamos en algunas ocasiones, ¿verdad? Tenemos ese consejo. Pero mire, dice la Biblia, hoy dijo la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Ahora recordamos y sabemos que como seres humanos, nuestros padres pueden enseñarnos algo que no es correcto. Por esa razón Dios le dijo a su pueblo, no sigáis, ¿verdad? Muchas veces las cosas que vuestros padres enseñaron. En el Nuevo Testamento Jesús le dice, ¿verdad?, las tradiciones de sus padres o de los ancianos, ¿verdad? Y como seres humanos entendemos que a veces la herencia de nuestro padre podría ser en ciertos aspectos enseñanzas incorrectas, cosas incorrectas, mayormente si tu padre no es creyente, ¿verdad? Pero hablamos aquí de un padre perfecto, ¿verdad? Dice un padre perfecto y sabemos que no hay nadie más perfecto que Dios y santo que Dios. Pero igualmente podemos hablar acerca del Padre. Porque hoy buena enseñanza. Dice, no desamparéis mi ley. Entonces, qué tremendo como en cada capítulo, vemos en el capítulo 2, vemos, recibe mis mandamientos, guárdalos en tu corazón, no te olvides de mi ley, no se aparte de ti la ley. Y vemos aquí también capítulo 4, no desamparéis mi ley. Ya se me está olvidando leer en el español, ¿verdad? Estoy bromeando, hermanos, pero mire que dice la Biblia, porque hoy os doy, ya ven que sí es cierto, os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Realmente sí pasa, hermanos, discúlpeme mucho. Yo antes escuchaba gente que vivía en otros países, y yo cuando estaba en México, escuchaba que ellos se les olvidaban palabras en español y decía, yo no creo que sea así. Yo creo que a lo mejor está exagerando, a lo mejor está mintiendo, y pensaba de esa manera. Pero ahora que ya tenemos mucho tiempo viviendo aquí, de repente se nos va. En estos días una muchacha mexicana que es misionera aquí, ella nos visitó en la casa y muy curioso porque estábamos platicando y de repente quería decir algo y decía, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra en español y apenas tiene 1 año. Entonces imagínense, nosotros que ya tenemos 5 años, imagínense cuando pasen 20 años, si permite el Señor que estemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenga mucha paciencia conmigo. Porque hoy os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces, la buena enseñanza, la enseñanza buena, viene solamente de Dios. Como padres podemos enseñar a nuestros hijos tal vez aspectos incorrectos, mayormente cuando un padre no es creyente. Pero igualmente, hermanos, si tenemos un padre creyente y recibimos la enseñanza de un padre, es bueno, sabiendo que todo lo que viene de Dios, ¿verdad?, es algo que tenemos que tomar como enseñanza. Y tal vez, ¿verdad?, tenemos padres que nos enseñan tal vez cosas incorrectas y sabemos que como creyentes no debemos de someternos a las cosas que quebrantan la palabra de Dios, aun sean consejos de quien sean, ¿verdad? Sea de un padre, sea de una madre, sea de un pastor, sea de un líder, ¿verdad? Cualquier persona que me dé un consejo que está fuera de la palabra de Dios es un consejo que no debería de ser recibido, ¿verdad? Entonces, debemos de respetar a nuestras autoridades, a nuestros padres, nuestras madres, nuestros pastores y líderes, pero, ¿verdad?, nunca debemos aceptar un consejo que no sea bíblico. Ahora, pero este consejo que dice el libro de Proverbios, buena enseñanza, es la enseñanza de Dios. No cabe duda, hermanos, que la enseñanza de Dios es una buena enseñanza. Sería muy triste pensar que hoy en día hubiera alguien que pensara, la ley de Dios de la cual habla este versículo no es buena enseñanza. Ahora, si es buena enseñanza, suponemos que entonces es algo que tenemos que tomarlo en cuenta para nuestras vidas porque es buena enseñanza. Dice, no desamparéis mi ley. Entonces Dios quiere esto. Dios quiere que escuchemos la enseñanza de nuestro Padre, mayormente nuestro Padre Celestial, porque esta es una buena enseñanza.
Y por esa razón no debemos de desamparar su ley. Recordamos que en el tiempo antiguo, hermanos, lo que ellos tenían como la palabra de Dios era lo que hoy conocemos como la ley de Dios. Mucha gente le llama la ley de Moisés, mucha gente le llama simplemente la ley. En hebreo, la gente que habla hebreo, que puede entender, le llama la Torá. Personas le llaman en diferentes maneras, ¿verdad? Otros le llaman las instrucciones, otros le llaman, ¿verdad?, de diferentes maneras, pero habla de estos mandamientos que Dios dio desde un principio. Y dice la Biblia, es buena enseñanza, no desampares la ley. ¿Qué es desamparar? ¿Verdad? Entendiéndolo simplemente lo superficial, ¿verdad?, desde el punto de vista de nuestro idioma y de lo que nos tradujeron aquí, desamparar. Desamparar es cuando vemos noticias, ¿verdad?, y sabemos que encontraron a un niño, a un bebito, ¿verdad?, que lo dejaron ahí desamparado, ¿verdad? Simplemente lo dejaron en el olvido sin ningún interés. Entonces, Dios nos dice, mira, no dejes en el olvido mi ley sin interés. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la ley de Dios en la Biblia? Mayormente no tenemos interés, nos aburre, nos dormimos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es que eso es la ley. Entonces, Dios dice, no la desampares. Ora como el salmista, ¿verdad? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y todo tiene mucho que ver, hermano, con qué corazón y con qué ojos miramos las cosas. Si miramos con ojos negativos, con ojos de desinterés, con un corazón de desinterés, entonces vamos a tener la actitud de desamparar la ley de Dios. La pregunta para nosotros sería, hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué habla tanto de el tema de la ley? Bueno, porque en los que estamos leyendo y estudiando es el tema del cual se está hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su actitud acerca de la ley de Dios? ¿Usted decide desamparar su ley, su palabra? ¿Usted decide decir, bueno, Dios me enseña que no mate, pero pues yo en mi corazón tengo odio y yo voy a tener odio y estoy matando en mi corazón? Estoy desamparando su ley. Dios me dice, bueno, no tenga dioses, honra a tus padres, no adulteres, no cometas adulterio, no robes, ¿verdad? Dios me dice, guarda el día de reposo. Dios me dice, haz esto, haz lo otro. ¿Cuál es mi actitud acerca de estos mandamientos de Dios? ¿Nosotros hemos decidido desampararlo o hemos decidido tomarlo como buena enseñanza? Y esa decisión que tomemos, hermanos, va a causar una consecuencia en nuestra vida para bien o para mal en frente a Dios. Dios nos está diciendo esto. Dios nos está diciendo a través de todos estos versículos, no te olvides de mi ley. No se aparten de tus ojos la ley y el consejo. Luego dice, no desampares mi ley. Entonces, ¿cuál sería la actitud que yo debo de tomar? Bueno, yo debo de escuchar estas cosas y yo debo de ponerlas en práctica sin ninguna excusa, ¿verdad? Yo no leo el Nuevo Testamento pensando, bueno, pues Jesús estaba hablando con puros judíos, bueno, esto no es para mí, ¿verdad? Entendemos que un creyente es un creyente, y cuando Dios habla a un creyente, no importa si es judío, si es gentil, no importa de qué nacionalidad sea, un creyente es un creyente porque Dios no hace excepción de personas. Y cuando Dios hablaba a su pueblo, un pueblo que era el pueblo de Dios, creyentes, creían en Dios, entonces entendemos, somos creyentes y tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra, porque Dios no hace excepción de personas, y esto no es algo que empieza en el libro de Mateo, ¿verdad? Dios nunca lo ha hecho. Dios siempre ha permitido que cualquiera que quiera venir puede ser parte de su nación. Esto no empezó en el libro de Mateo, esto siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, y Él no cerró la puerta a las naciones y de repente abrió la puerta a las naciones cuando ya habían pasado 4,000 años y los demás que murieron, las naciones que murieron sin Dios, pues bueno, no tenían oportunidad, entonces ni modos. No fue de esta manera, porque Dios, ¿verdad?, es un Dios que no cambia. Su misericordia es para siempre y su amor y su deseo para que todos vengan es para siempre. Entonces vemos en la Biblia aquí, leemos esto y entendemos, podemos tomarlo para nosotros. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios para su pueblo. Porque yo también fui hijo de mi padre, dice, delicado y único delante de mi madre. Entonces aquí pone un ejemplo acerca de su padre y su madre, ¿verdad? Yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Entonces habla acerca de sus padres, de su padre y su madre. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué tremendo ejemplo nos pone aquí Salomón acerca de su padre y acerca de nuestro padre, ¿verdad? A veces el apóstol Pablo hace las mismas cosas, nos pone ejemplos, ¿verdad? Acerca de cosas de la vida para que podamos entender principios de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos y nos habla de dos maridos, cuando tú estabas en un marido, ¿verdad? Que es el pecado, ¿verdad? Y de repente veniste a Cristo, ¿verdad? Tú moriste al pecado, moriste y naciste de nuevo, y ahora que eres una persona nueva, no eres la misma, eres una persona nueva, ahora tienes un marido nuevo que es Cristo. Y nos compara, ¿verdad? Cuando vivíamos en el pecado y cuando vivimos, en Cristo. Entonces nos pone ejemplos como esos. Nos pone ejemplos, por ejemplo, acerca, en otros pasajes, por ahora no recuerdo, ¿verdad? Pero tenemos ejemplos, ¿verdad? Muchas veces Pablo hace esto acerca de ejemplos. Y vemos aquí el salmista, en Proverbios, ¿verdad? Salomón. Vemos poniéndonos un ejemplo acerca de esto, acerca de su padre, que dice que le enseñaba y le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y qué mejor hombre que podía decirle esto a su hijo que David, como una vez más lo decimos, un hombre conforme al corazón de Dios, que escribió un salmo tan maravilloso como el Salmo 119, cuando él dice que nosotros debemos de someternos a sus palabras, que debemos de amar su ley, que debemos de amar sus mandamientos, que debemos de vivir por ellos, que sus mandamientos son la verdad. Y vemos cómo hay tantos principios que repite Proverbios una vez más. Y una vez más lo repite, ¿por qué? Porque David estaba enseñando y le decía, guarda los mandamientos y vivirás. Ahora, vemos aquí, hermanos, que el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Acerca de su padre. Pero al mismo tiempo, él nos está diciendo lo que Dios quiere de nosotros. Dios dice a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? A nosotros, su pueblo. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Yo creo que una vez más, como seres humanos, sabemos que a veces nuestros padres no pueden darnos el consejo perfecto muchas veces, mayormente cuando son inconversos, y no podemos decir que yo debería de someter, ¿verdad?, mi corazón a los consejos que me llevan al pecado. Pero el consejo de Dios y las razones de Dios nunca serán incorrectos. Y Dios dice, nuestro Padre nos dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y precisamente es por eso, hermanos, cuando que vemos en la Biblia, a través de toda la Biblia, cómo nos enseña los resultados que hay dependiendo lo que nosotros tengamos hacia la ley de Dios. Nos dice la Biblia, esta puede traerte bendición si tú la obedeces. Si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Si tú obedeces su ley. Si tú la desobedeces, traerá maldición. Si tú obedeces alguna cosa en algún aspecto en sus mandamientos, traerá maldición, ¿verdad? Y también, obviamente, cuando tú no eres creyente, ¿verdad? Tú vas a poder mirar en ella la perfección de la palabra y vas a mirar lo imperfecto que tú eres y lo imposible que sería para ti poder tener salvación a través de ella. Entonces, pero cuando tú vienes a la fe y ya eres creyente, entonces tú vas a darte cuenta que esos mandamientos que Dios te pone te traerán vida. Cuando Dios te prohíbe ciertas cosas en sus mandamientos, recuerda que eso es para que tú tengas vida, para que tú puedas vivir una vida en victoria, una vida de bendición, una vida que esté siendo bendecida por Dios, porque es lo que Dios dice, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué Dios nos manda a guardar su reposo? ¿Por qué Dios nos manda a abstenernos de ciertas cosas, de consumir ciertos alimentos, ciertas bebidas? ¿Por qué Dios nos manda, verdad, a tener ciertas acciones hacia la gente, hacia los pobres necesitados? ¿Por qué Dios nos manda a predicar su evangelio? ¿Por qué nos manda Dios a escudriñar sus escrituras? ¿Por qué hay muchos mandamientos en la Biblia? ¿Por qué Dios me manda, verdad, a honrar a mi padre? Y habla literalmente de asuntos
de asuntos de ayuda, ¿verdad? Honrar a nuestros padres. ¿Por qué Dios nos manda a ofrendar? ¿Por qué Él nos manda a hacer todas estas cosas? Bueno, porque dice Dios que esto nos traerá vida. Toda prohibición de Dios, hermanos, en la Biblia, es porque Dios quiere que vivamos bien. Sabemos, hermanos, no es para que podamos ser salvos. Sabemos que la salvación es a través de Cristo, pero cuando venimos a Cristo, no es como que, bueno, ya me di cuenta que esto no me puede salvar. Bueno, pues no le voy a hacer caso para nada, no me importa para nada. Solamente voy a vivir por su gracia. Y debemos de vivir por su gracia. Pero el hecho de que yo tengo su gracia no quiere decir que a mí no me deben interesar sus mandamientos. Recuerde que en este capítulo nos dice la Biblia que si tú no te olvidas de su ley, tú vas a hallar gracia. Entonces, delante de Dios, dice literalmente, y luego lo vuelve a repetir otra vez. Podemos hallar la gracia de Dios cuando nosotros vivimos una vida que agrada a Dios. Sería incorrecto decir, yo quiero la gracia de Dios cuando yo vivo una vida de desobediencia a Dios. Es imposible, hermanos, tener, ¿verdad?, un corazón que quiere la gracia, pero no quiere el mandamiento, que quiere la bendición, pero no quiere la obediencia. Es algo contrario que Dios nos enseñó en su palabra. Entonces tenemos su gracia, hermanos, pero tenemos que recibir la bendición de la gracia a través de la obediencia a Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, que aquí está diciendo, guarda mis mandamientos y vivirás. Y literal, hermanos, si usted guarda sus mandamientos, vivirá. ¿Por qué lo creemos? Porque es lo que la Biblia dice exactamente aquí. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Una vez más, el ejemplo del Padre, hablando Salomón, no te apartes de la razón de mi boca, e igualmente hablando del Padre Celestial. Una vez más dice Dios, repetimos, dice Él, no te olvides de mi ley, no se aparte de tus ojos la ley, dice, no desamparéis mi ley, y luego dice, no te olvides ni te apartes, lo vuelve a repetir, de las razones de mi boca. Hermanos, las palabras de Dios, recuerde, vienen de la boca de Dios, bueno, es una manera de que lo podamos entender, ¿verdad? Un simbolismo, ¿verdad? Pero vienen de la boca de Dios, vienen del corazón de Dios y dice, no te apartes de las razones de mi boca. Cuando usted lee, hermanos, la ley de Dios, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Los salmos, los profetas, y cuando usted lee las palabras de los profetas que trajo a través de que vienen a través del Padre, y luego lee las palabras de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y lee las cartas de Pablo. Hermanos, todas estas cosas son cosas que vienen de Dios. Y Él dice, no te apartes de las razones de mi boca. Entonces, deberíamos, hermanos, de considerar esto. Toda palabra que está en la Biblia son razones de Dios. Dice, no la dejes y ella te guardará. Cuando nosotros tenemos hijos, hermanos, los que tenemos hijos, tenemos reglas para ellos, ¿verdad? Y es muy chistoso porque los papás nos gusta mucho decir, te lo dije, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, yo tengo a mis niñas, yo considero que trato de ser muy cariñoso con ellas, juego mucho con ellas, trato de divertirme, trato de que se diviertan conmigo, y de repente me dicen, papi, me gusta cómo eres, me gusta porque eres muy chistoso. Siempre trato de hacer reír a mi familia, todo el tiempo haciendo cosas chistosas. Yo hago muchas cosas que yo no haría si hubiera otra persona, ¿verdad? Pero siempre con mi familia tratamos de tener tiempos divertidos, muy chistosos, hago reír a mi familia. Y somos muy felices, gracias a Dios, hermanos. Tenemos una vida muy feliz. Y trato de ser bueno, pero al mismo tiempo yo soy duro con ellas en muchas cosas. Soy muy estricto con ellas en muchas cosas. Y aún así ellas me abrazan y me dicen, papi, me gusta como eres, yo te amo. Y todo el tiempo, ¿verdad? Siempre me abrazan. Hermanos, pero soy duro con ellas. Muchas veces soy muy duro con ellas. Y soy estricto con ellas igualmente. Entonces, pero no soy estricto en cosas que yo, ¿verdad?, he considerado como buenas, simplemente porque a mí se me antojan o porque a mí se me ocurrieron. Si son cosas personales, nunca puedo ser estricto porque no son cosas que vienen de Dios, tal vez. Pero cuando son cosas que tienen que ver con su vida espiritual y con Dios,
con su carácter incluso en la vida cotidiana, pero que tiene que ver con un carácter espiritual que debe de venir de Dios. Entonces soy estricto con ellas. Y me gusta mucho decirles, como cualquier padre decir, te lo dije. Entonces cuando ellos desobedecen, ¿verdad? Ellos están desprotegidos, ¿verdad? Si nuestras reglas son correctas, están protegidos. Y miren lo que dice Dios precisamente aquí. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Dice, no la dejes y ella te guardará. Cuando nosotros decidimos dejar literalmente de lo que está hablando aquí, desamparar su ley, dejar la ley de Dios, es lo que dice aquí. Esa es la enseñanza que dice aquí. Dice, si tú la dejas, no vas a ser guardado por ella. Y si tú la tomas, serás guardado. Si tú no la dejas, te guardará. Ahora, tal vez sabemos que la palabra de Dios está dividida en muchas secciones. Y tenemos, por ejemplo, la sección de la Biblia donde está la ley de Dios y podemos encontrar en diferentes áreas, ¿verdad?, de la vida. Y es muy maravilloso cómo Dios, hermanos, nos da mandamientos en cada aspecto de la vida. Nos enseña cómo vestir, cómo hablar, cómo caminar, cómo descansar, cómo tomar decisiones, ¿verdad?, cómo conducir nuestra familia, cómo comer, ¿verdad?, cómo debemos de recordar los tiempos de Dios. Muchas cosas. Y en cada área de la vida Dios tiene mandamientos. No sería correcto que alguien diga, bueno, Dios no tiene mandamientos para mí en esta área. En toda área de tu vida, Dios tiene mandamientos. Entonces, dice la Biblia, si tú dejas cierta área de tus mandamientos de Dios en cierta área de tu vida, en esa área, tú estás desprotegido. No importa qué área que sea. Pero dice Dios, si tú dejas sus mandamientos, ¿verdad?, estarás desprotegido, o si tú no los dejas, estará guardado. Dice, ámala y te conservará. Recuerda que la Biblia nos enseña, hermanos, que, y esto habla de vida espiritual y de vida física, literal. ¿Se acuerda cómo Pablo retoma muchas veces aspectos de la ley de Dios? Y lo retoma, ¿por qué? Pues porque son mandamientos de Dios, obviamente. Retoma, me refiero para la enseñanza. Y él retoma estos mandamientos y los enseña, por ejemplo, cuando él dice, ¿verdad?, que los hijos deben de obedecer a los padres, ¿verdad?, cuando habla acerca de este punto. Dice que es un mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque la ley de Dios sigue siendo algo vigente, porque no puede ser algo que ha tenido una caducidad o un vencimiento. Y él dice, si tú haces esto, es un mandamiento, no dice que tenía promesa antes, dice es un mandamiento con promesa. Y él dice que tendrás bendición literalmente terrenal. Entonces, dice Dios esto igualmente aquí una vez más. La Biblia dice, ámala y te conservará. Hay bendición de Dios, hermanos, no nada más en la vida espiritual, no nada más en la eternidad, pero hermanos, hay bendición en la vida presente en la que estamos. Y obviamente lo más importante es la vida espiritual y la vida del futuro, pero muchas veces no consideramos la vida presente. Pero dice Dios, ámala y te conservará, literalmente. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Dice la Biblia que debemos de tener esa sabiduría, ¿verdad?, y adquirirla. Ahora, ¿de dónde podemos adquirir la sabiduría? Sabemos que Salomón oró y Dios le dio sabiduría. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que yo voy a orar y Dios me va a dar sabiduría así nada más de la nada, que simplemente yo soy una persona que no amo a Dios, que ni siquiera estudio su palabra, y voy a tener sabiduría. Es como cuando le decimos a los jóvenes, no ores para que Dios te ayude a pasar tu examen si tú no has estudiado, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que Salomón fue un hombre que recibió la sabiduría de Dios porque Dios, ¿verdad?, había visto en su corazón un corazón preparado para tener, ¿verdad?, esa plenitud en la sabiduría. Y hermanos, es correcto decir que esa sabiduría viene de Dios y de su palabra, viene de su ley. No puede venir de otra parte. Él tenía la preparación de su padre. Y cuando él recibió esa sabiduría, no precisamente que recibió conocimiento nuevo que de repente en un segundo ahí te va, pero todo eso que él había aprendido fue como que un manantial, ¿verdad?, que rebosó de su corazón, y él pudo aplicar la sabiduría que él había recibido ahora a la vida.
cotidiana, porque hijos de Dios tenemos la Biblia de memoria y conocemos versículos y conocemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero realmente no está en nuestro corazón, está en la mente nada más. Entonces, esa sabiduría que Dios pasó a Salomón a través de David, ahora venía a ser tangible y palpable. ¿Por qué? Porque ahora estaba rebosando en el corazón. Y es el propósito de Dios. Recordamos, hermanos, que en este pacto tenemos, ¿verdad?, que poner su ley en nuestro corazón. Según Jeremías 31, según Hebreos, es su ley en nuestro corazón. Entonces, la Biblia dice que tenemos que adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. ¿Cómo podemos o de dónde? Recordamos una vez más, dice Dios a su pueblo, esta es tu sabiduría y esta es tu inteligencia. ¿De dónde podemos tomar esa sabiduría? Bueno, de las palabras de Dios, del corazón de Dios. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Una vez más dice Dios, aquí están las razones de mi boca. No te apartes de ellas. No se refiere a sabiduría que podemos obtener en libros, que podemos obtener tal vez en estudiar teología y estudiar esto y lo otro. Y me refiero a teología, me refiero a enseñanzas, doctrinas de hoy en día, enseñanzas de hombres, inventos de hombres y todo esto. No, mire, hermano, tome su Biblia y escudriñela y encuentre en ella la sabiduría que Dios le quiere dar, hermanos. Los héroes de la fe, ¿verdad?, tuvieron su estudio de parte de Dios y de las palabras de Dios. Y es de donde usted tiene que tomar esta sabiduría, ¿verdad? Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cómo podemos saber cómo manejar nuestras posesiones? Bueno, aquí mismo en la palabra de Dios. Qué maravilloso cuando leemos, por ejemplo, en la ley de Dios, cómo explica, ¿verdad?, acerca de tus ingresos, acerca de tus ofrendas, acerca de todas las cosas que tú debes de tomar en cuenta, incluso acerca de tu dar a los pobres necesitados, a viudas, a huérfanos. Cómo encontramos en la Biblia cómo debemos de manejar nuestro dinero, incluso en los asuntos de justicia, en los asuntos con nuestro prójimo de justicia. Y mire, eso es lo que la Biblia dice. A eso se está refiriendo Dios. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque estamos hablando en el contexto de la enseñanza del Padre, ¿verdad?, sus mandamientos. Engrandécela, la enseñanza del Padre, la ley de Dios, que dice aquí: no desampares mi ley, la enseñanza de tu Padre, y ella te engrandecerá. Qué maravilloso, engrandécela y ella te engrandecerá. No vas a ser engrandecido por el hombre, pero Dios es quien va a traer a ti, ¿verdad?, este resultado. Ella te honrará cuando tú la hayas, ¿qué?, abrazado. Entonces, cuando tú decides, hermanos, abrazar la enseñanza del Padre, es lo que dice aquí. Si tú decides abrazar la enseñanza del Padre, la Biblia dice que ella te honrará. Hermano, la pregunta ¿es usted un cristiano que abraza las enseñanzas del Padre? ¿O es usted un cristiano que decide rechazar las enseñanzas del Padre? Leemos la Biblia, hermanos, y cuando leemos las palabras de Cristo, qué maravilloso es cómo nos podemos ver. Si tenemos unos ojos abiertos y estamos entendiendo que la Biblia es una historia y un todo, cómo vemos el Señor Jesucristo está limpiando las enseñanzas falsas de lo que es lo correcto, la palabra de Dios, la ley de Dios. Viene Cristo y Él está limpiando la falsa enseñanza acerca de cada cosa, la falsa enseñanza acerca de la comida, y dejándola tal cual pura es, como le enseñó el Padre en el Antiguo Testamento, limpiando la enseñanza acerca del día de reposo, limpiando la enseñanza acerca del adulterio, acerca de matar, acerca de amar al prójimo, acerca de amar al Padre. Y Él está limpiando las enseñanzas que habían sido opacadas por la religión. Y hermanos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que abrazar, y el Señor Jesucristo dice, estaba leyendo precisamente en estos días pasados cómo el Señor está diciendo, tú escuchas la enseñanza mía y estás escuchando las enseñanzas del Padre. ¿Por qué? Porque es lo que Dios siempre ha querido, que guardemos esta ley, estas palabras que Dios ha dado de una manera pura tal cual es. Y es lo que tenemos que abrazar. Tenemos que abrazar la enseñanza del Padre.
No debemos de abrazar tradiciones de hombres, no debemos de abrazar enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, pero abracemos la enseñanza del Padre. La podemos encontrar a través de toda la palabra de Dios. Dice la Biblia que adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te engrandecerá. Hermanos, no se trata aquí, ¿verdad?, de cuánto el hombre quiera ver o cuánto queramos agradar al hombre, pero se trata de un asunto entre tú y Dios, la bendición de Dios para tu vida. Y es lo que Dios, ¿verdad?, está aquí enseñándonos. Dice la Biblia: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y luego dice después de esto, y se multiplicarán años de vida. Recordamos esta promesa acerca de los hijos y los padres que encontramos en la ley de Dios, y luego Pablo la explica de nuevo, ¿verdad?, la recuerda de nuevo, ¿verdad? Y es simplemente recordando algo que está escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y dice ahí: y se multiplicarán años de vida. Cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera, amados hermanos, y decidimos hacer a un lado los estándares de Dios y de su palabra, entonces nosotros estamos acortando literalmente vida que Dios nos ha dado. Recuerde que el pecado trae consecuencias, la desobediencia trae consecuencias. Entonces literalmente el desobedecer a Dios y su palabra, el desobedecer esta ley que Dios nos ha dado, trae, ¿verdad?, consecuencias en la vida. ¿Cuántos problemas de salud no tenemos hoy en día porque hemos decidido hacer como nosotros queramos? Hemos decidido hacer de nuestros alimentos lo que nosotros queramos. Hemos decidido hacer de nuestra vida lo que queramos, de nuestro ocio lo que queramos, de nuestros antojos lo que queramos. Y dice la Biblia: esto acorta tu vida. Años de vida se te multiplican cuando tú escuchas las razones de Dios. ¿Por qué Dios dice no? Él sabe por qué lo hace. Entonces vemos aquí que el obedecer. ¿Cuántas veces, hermanos, tal vez vivimos una vida rebelde con nuestros padres y eso trae algo, ¿verdad?, una consecuencia en nuestra vida física en la tierra, nuestra vida terrenal? Y mira, hermano, Dios, ¿verdad?, quiere bendecirnos a través de su palabra, pero recuerda, nuestra vida es un resultado de nuestras acciones, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia o la desobediencia a Dios. Gracias a Dios literalmente, que nuestra salvación no depende de nuestra perfección, ¿verdad? Porque si no, estamos perdidos. Gracias a Dios que a pesar de nuestra imperfección podemos tener, ¿verdad?, vida eterna, y que estamos en esta carne y que somos redimidos, y que será el cumplimiento de esta redención todavía a verlo latente el día en que estemos sin pecado, ¿verdad? Y entendemos que estamos en esta carne y vamos a seguir pecando, y que esto no depende de la salvación, y que gracias a Dios que estamos seguros en sus manos. Pero, hermanos, recuerde que en esta vida todo tiene consecuencias, nuestra obediencia o desobediencia. Nuestra vida en esta tierra, el resultado depende mucho de nuestras decisiones hacia el consejo de Dios. Si decidimos tomarlo, abrazarlo, como dice aquí, o simplemente decidimos abandonarlo, como dice la Biblia aquí en este versículo, decidimos desamparar su ley. No desamparéis mi ley. Y mire qué maravilloso, hermanos, y mire, vamos a continuar la siguiente semana con el capítulo 4 de Proverbios, hermanos, y vamos a terminarlo y vamos a ver lo que dice ahí. Hoy pudimos llegar solamente a algunos versículos, ¿verdad? Hasta el versículo 10, y vamos a mirar más adelante lo demás en la siguiente semana. Y hermanos, les animo, hermanos, a que usted estudie este pasaje y recuerde que Dios no cambia, que su plan no cambia, que su deseo no cambia, y que lo que Él, ¿verdad?, desea de nosotros, sus bendiciones, están todavía presentes para nosotros, ¿verdad? Hoy en día podemos ver estas promesas y podemos pensar y saber que son nuestras, que pueden ser nuestras, porque Dios, ¿verdad?, las ha prometido para su pueblo, ¿verdad? Y por esa razón Dios las dejó en su palabra. Son promesas vigentes, latentes, que podemos, ¿verdad?, considerarlas como nuestras cuando nosotros nos sometemos a las reglas que Dios ha puesto para poder recibir estas bendiciones. Y tal vez usted escuche, tal vez alguien que me escuche aquí en este momento, que usted, ¿verdad?, tal vez ha tratado de vivir bajo los estándares de la Biblia, de Dios,
bajo los reglamentos y lineamientos de Dios para poder lograr tener una vida perfecta y poder tener la eternidad con Dios. Pero mire, déjeme le digo en este día que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que no podemos, ¿verdad?, que no podemos tener una vida perfecta y sin pecado. Que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la primera cosa que tenemos que considerar acerca de su ley es que es perfecta y que nosotros somos pecadores. Que la primera cosa que tenemos que enfrentar de la Biblia es que su perfección es tan grande que si la queremos utilizar para poder ir al cielo, será imposible. Nadie puede ser salvo por cumplir los requisitos de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Y mire que la única cosa que tú vas a mirar en el punto de tu salvación es que tú eres imperfecto y que tú no puedes lograr la perfección, porque la Biblia dice, hablando de la salvación, que si tú quebrantas un mandamiento, tú eres transgresor de la ley. Entonces, cualquier persona que entiende que es un transgresor de la ley, entiende que necesita un Salvador. Y mire que el día de hoy yo quiero animarle, si usted nos escucha y ustedes, tal vez alguien aquí es nuevo, que usted recuerde que como transgresor usted necesita un Salvador para que usted pueda redimir su pecado. Y el día de hoy usted puede mirar al Señor Jesucristo, aquel que vino y dejó, ¿verdad?, su trono, vino a esta tierra y murió y dio una oportunidad para aquel que quiera venir por fe, así como siempre lo ha dado desde el principio. Aquel que quiera venir por fe y ser parte, y quiera venir y ser salvo, quiera venir y ser su nación, quiera venir y ser ese pueblo de Dios. Y el día de hoy tú puedes venir en fe. Puedes venir con fe en el Señor Jesucristo, que Él es el único medio para la salvación, para cubrir tu pecado y en arrepentimiento de tu vida, tu pecado. Y tú puedes hoy pedirle a Él que te salve. El día de hoy tú puedes tomar esta decisión tan importante que puede transformar tu vida para que entonces, como hijo de Dios, como salvo, con el Espíritu Santo ahora en tu vida, tú puedas someterte a esos mandamientos, aún en imperfección, puedas seguir su ley aún en imperfección, pero sabiendo que gracias a Dios no depende tu vida de eso, pero que tú quieres agradar a Dios, no para ser salvo, pero porque tú eres salvo. Yo te animo el día de hoy a que tú tomes una decisión para el Señor y que si tú quieres venir a Él con fe, que tú hoy dobles tus rodillas y que tú hoy le pidas a Cristo con fe y arrepentimiento en tu corazón, que Él sea tu Mesías, que sea tu Salvador y que Él cubra tu pecado, que no puedes cubrir por ti mismo. Y en ese momento Él vendrá a ti, limpiará tu pecado y te hará un hijo suyo, pueblo suyo, nación suya, y ahora puedes venir a Él y vivir por sus mandamientos, porque ahora tú has sido hecho su hijo. Y hermanos y hermanas que nos escuchan, gracias por su tiempo, gracias por escuchar La Verdad que te hace libre, y les invitamos, hermanos, la siguiente semana a escuchar el programa. Les animo, hermanos, a que vayamos y sigamos leyendo Proverbios verso a verso y entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios quiere para nosotros. Les animamos, hermanos, la siguiente semana está con nosotros. Les saluda el hermano Alfredo Uc y este fue el programa La Verdad que te hace libre, donde le recordamos que la única verdad que nos trae la libertad es la verdad de Dios. Gracias por su tiempo, hermanos, que tengan un buen día martes y que el Señor